it out tonight, come on. Over and over, time and again, you have been faithful in my distress. You're my foundation, the rock where I stand, and all of the ground is sinking sand. And I'm standing tall on your promises. Your love never fails, your grace never ends. Troubles may come, this my song even when I'm standing tall on your promises. All right. And over and over, time and again, my God is faithful, beginning to end. And I might be shaken, but I lift my hands. Yes. And I choose to praise with all that I am. I'm standing tall on your promises. Your love never fails, your grace never ends. Troubles may come, this my song even when I'm standing tall on your promises. Oh, I'm standing tall, yeah. Whatever may come, whatever may pass, I will stand on this rock. You're my confidence. Whatever may come, whatever the cost, I'm standing tall on your promises. Whatever may come, whatever may pass, I will stand on this rock. You're my confidence. Whatever may come, whatever the cost, I'm standing tall on your promises. Standing tall on your promises. Oh, oh, oh. I'm standing tall on your promises. Your love never fails, your grace never ends. Troubles may come, this my song even when I'm standing tall on your promises. Hey, I'm standing tall on your promises. Your love never fails, your grace never ends. Troubles may come, this my song till the end. I'm standing tall on your promises. I'm standing tall on your promises. Standing on the promises of God. All my days, all my life. Yeah. I'm standing tall. Yeah. Come on, let's keep it going. There is no shadow that has ever overcome your light, and there is no rival that could ever stand against your might. You've always been with us. Every battle you've already won. We've already won. Yes. There is no weapon that has ever left a mark on you, and there is no army, no, with the power to conquer truth. You've always been with us. Every battle you've already won. We've already won. All across this room we say, show me one thing he can't do. Show me a mountain he can move. He's the God of the breakthrough.
impossible. And there is a kingdom that's advancing at the speed of light. And in his kingdom, every dead thing is bound to rise. Oh God, our Redeemer, he is faithful to revive. Oh, he will revive. Hey. Show me one thing he can do. Show me a mountain he can move. He's the God of the breakthrough, and anything is possible. Anything at all. Show me one thing that's too hard. Show me waters he can't part. He's the God of the breakthrough, and anything is possible. Is possible. Oh, we believe that tonight. We believe it in faith. There's nothing that's too great for our God. Let's declare it. Come on. Now all of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. A victory dance I will dance out in faith. I will crush disappointment and break every chain. Oh, all of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. A victory dance I will dance out in faith. I will crush disappointment. Anything is possible with you, God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Have you lived in his goodness? Yeah, let's sing it. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. It's because of his goodness
that we can stand here and we can sing with the breath He's put in our lungs and lift our praise back to Him. Come on. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I've surrendered now. I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Thank you, Jesus. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful, more than faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. We sing of His goodness. We pour out our praise on Him. We pour out our praise on You. So good, so good. Thank you so much for being with us here tonight. You can have a seat. I've been dumped accidentally. I don't know who did, but the macaroni salad went right into Not the gonna creek. say. Not Was gonna it say. me? I know. I don't know if it was. I wasn't sure. Not gonna say. Looking back at what you've done, what would you say that you'd do differently as a mom if you had it to do over again? To get a do-over and have the outcome be the same, say, I think I would have followed God's direction more and sought Him first rather than thinking I had to, carry the weight of it on myself. Like I had to come up with the answers. I had to do the book reading. I had to find this. I had to find that. So yeah, I think being more confident in who He made me to be. What do you think helped get you through some of those hard moments or things when you just needed to refuel? I think having a community of other moms that I can talk to that were in the same stage. A lot of time those play dates were just for you. they were for me to just try to talk to another mom. Yes, it was a cheap play date. Yep. And I could talk to another mom who was in that same stage and kind of just let the stress out and know that I wasn't alone. How did you keep your sanity? Laughing a lot. Laughing a lot, that joy, in just your child, in just your family. I laughed a lot. What are your hopes for me as a mother? Well, to continue doing what you're doing a real good job. And like I said, as long as Christ is in your life, that's all that matters. Just try your best to do your best, because God gave you these little creatures for a reason. And like I say, they're a blessing. Absolutely. Yeah. What are your hopes for me as a mother? To not be so hard on yourself. To just do the best you can and have patience with your girls. I think I tried to wish away the years a little bit too much, so don't do that.
I would be like, oh, I can't wait till they start walking. I can't wait till they start talking. I can't wait. And I was always waiting for the next milestone. And I wish I would have just enjoyed that time as it happened. What is your hope for me for the future? I hope that you can prepare them in order to slowly let go, which is a very difficult time. It's hard to let go. And prepare them for the world that they're going into the best you can. Sure. So, and then ultimately, I hope you have lots of grandchildren. Preferably before I leave this earth. Oh, okay. Yeah. We'll see. You and Sis are by far better mothers than I could ever have been at that age. No, I do. No, I do. Yeah. You guys, I have watched you through the years at earlier stages of your lives with your kids. You guys have been far better moms. And we talk about the joy. That joy never ends. There's always moments of joy. And when I watch you guys with your kids, I see, I'm like, oh, I should have done that. I should have been better like that. I should have thought more like that. So, yeah, you don't ever underestimate yourself as a mom. You're amazing. Thanks, Mom. Sure. Thanks. Happy Mother's Day. Thank you, baby. Happy Mother's Day. Can we give all the moms a hand? Happy Mother's Day to every mom here at CCV and those of you watching online. I hope you never underestimate the power and importance of your role. I know when I look at my life, who I am today is because I had a mom that was not perfect, far from it, but she prayed for me every day. And what she kept doing is she just kept pointing me back to Jesus, and it transformed my life. And so what I want to do to start off our time today, just diving into the message, is I want to just pray for moms. And if you'd allow me, I want to pray for our country as well. I don't think it's a coincidence that here we are, Mother's Day 2022, and standing before our country is this really pivotal decision that's before the Supreme Court. And I think it's our job to pray as followers of Jesus, pray for our country, pray for our leaders, and pray for God's will to be done. So can we do that today? Let's pray. Father, thank you for every mom here. I think so many of them feel unqualified. I think many of them walk in wondering if they're doing a good job. And I pray right this moment that you remind them of their worth. And throughout this service, would they understand, God, that they can have peace and joy knowing that they're doing their best, and help them to have a resolve to keep pointing their kids to Jesus. And God, I wanna pray for our country and its leaders. Father, I wanna pray that our country turns back to you more and more, and that especially on this issue of the unborn, God, would we be reminded even right now that you love every person from the elderly to the unborn, and would your will be done in our life and in our country and in our leaders, Father. I pray that in Jesus' name, and we all said, amen, amen. Hey, you get to hear this weekend from my very favorite person in the whole entire world, okay? It's my wife, Jamie. And what I did is I invited her not only because she's my best friend, not only because she's God's greatest gift to me outside of Jesus, and not only because she's the best mom I know. I invited her because she has a story that almost nobody's heard in our church. And so I said, would you come just share your story? And I think God's going to use it to transform and change all of us today. So without further delay, would you help me give a huge CCV welcome to my wife, Jamie? Come on. Love you. Feliz Día de las Madres a todas. Soy tan agradecida de estar contigo este fin de semana para celebrar a las mamás y a las mujeres de influencia alrededor de todos nuestros campuses. Pero antes de comenzar, me gustaría reconocer y hacer una pausa por un minuto, porque para algunas de nosotras el día de hoy tal vez no se sienta como una celebración. Si has visto a tu mamá o una hija que está batallando con infertilidad o han tenido relaciones de lucha en sus familias, hasta nuestras madres solteras, queremos que sepan que tanto te amamos, que creemos en ti. Y si tú abres tu app de CCV, vas a notar que hemos agregado un código QR para una comida
gratis para las madres solteras y sus familias, para una forma de recordarle que tanto te ama tu familia de CCV y que el importante trabajo que tú haces día a día. Así es que este fin de semana en CCV simplemente estamos tomando este servicio aparte, no solamente para celebrar a las madres, sino enfocarnos en quién nos ha llamado a ser Dios, sin importar qué rol nos han dado en la vida. No importa si te gustan los Seahawks. Y no importa especialmente si te gustan los gatos. Ay, Ashley. Una pregunta para empezar el día de hoy. Cuando ves en el espejo, ¿a quién ves? Una amiga recientemente me hizo esa pregunta. Ella es exitosa en el negocio, es una mamá, es una triatleta, hasta es un Ironman. Así es que yo sé que si ella está haciendo esta pregunta, yo sé que yo me he hecho esa pregunta en tantas diferentes formas, tantísimas veces. Mi duda creo que es que mujeres en todo el mundo están haciendo la misma pregunta. ¿Quién crees? Para nosotros, muchas de nosotras pensamos que nuestros logros, hasta nuestro trabajo, hasta nuestra influencia, y sin embargo en otras pensamos en todas esas cosas que simplemente no nos gustan. No podemos sobrellevar nuestras fallas, nuestra apariencia, nuestra imagen, y lo que yo sé teniendo 3 adolescentes es que en algún momento en la vida de todas nosotras miramos al espejo y estamos desilusionadas por el reflejo. Y unas continúan siendo definidas por eso. Y lo que te quiero preguntar el día de hoy es, ¿cómo piensas acerca de ti? ¿Cómo te ves a ti misma o te entiendes a ti misma? ¿Qué es lo que te define? La gran pregunta que yo estoy haciendo el día de hoy es, ¿qué es lo que hace tu identidad? Porque todas estamos tratando de encontrar nuestra identidad en algo. Y si tú eres como yo, muchas de nosotras unimos nuestra identidad personal en lo que hemos hecho, lo que hacemos, no con quién somos. Creemos que lo que podemos hacer y lo que hemos hecho define lo que somos. Se vuelve nuestro valor y así es como basamos nuestras decisiones. Y por algunas de nosotras seguimos tomando malas decisiones porque simplemente estamos unidas a una identidad falsa. La verdad es que cuando nosotros encontramos nuestra identidad fuera de lo que es Jesús, nos quedamos llenos de desilusión y añorando algo más. Y muchas de nosotras que sé que batallamos con nuestra identidad. Me encantaría llevarte a 3 etapas muy poderosas de mi vida, donde la batalla que definió mi identidad ahora es mi identidad. Es el gran trabajo que Dios sigue haciendo en mi vida. Y de hecho es el haber crecido en esta misma iglesia con padres increíbles que me ayudaron a buscarme. Yo los vi amar, dar y liderar. Y crecimos con el pastor Don. Y me dieron toda la oportunidad en la escuela, en los deportes, hasta el darme el cimiento de lo que es Dios. Y hasta con esa increíble fundación o cimiento que tuve, yo batallé para encontrar mi identidad en Cristo. Yo crecí como una hija de los 80s. ¿Alguien más? Y si tú has visto estas series nuevas llamadas Stranger Things, lo que tú sabes es que nosotros traíamos el cabello bien grande. Y número 2, nuestros jóvenes y adolescentes, esta generación ahorita están obsesionados con los 80s y ¿por qué no? Así es que en el show de Stranger Things, las referencias que hacen acerca de la Guerra Fría, y si no eres familiarizado con la Guerra Fría, una lección de historia pequeña. En la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y Rusia eran aliados y después de la Segunda Guerra eran enemigos. Rusia quería el comunismo y Estados Unidos democracia. Y los siguientes años ellos estuvieron luchando con embargos, espionaje, guerras y pues había muchos espías de Norteamérica en Rusia. Yo estaba en la secundaria en esos tiempos y nuestra preparatoria estaba reclutando estudiantes para que aprendieran ruso en la preparatoria. Eso es lo que hice, estudié ruso por los siguientes 4 años. De una
muy dulce señora rusa que tenía un acento ruso muy fuerte. Y que esto es lo que yo aprendí. Con la crisis actual entre Rusia y Ucrania, no es una historia nueva, es una historia que está contemporánea, pero que se está repitiendo. Así es que después de 4 años, mientras me graduaba de la escuela secundaria, tratando de averiguar qué hacer con mi vida, decidí por mí misma, ¿están listos?, que yo me iba a convertir en una espía rusa. Ya, lo dije. Eso es lo que yo quería ser, una espía. ¿Y tú pensabas que tenías un adolescente terco? De la preparatoria fui a NAU para que pudiera continuar yo con mi entrenamiento de espionaje. Me especialicé en ciencias políticas y tomé incluso clases de ruso. Al final del primer año pensé que tenía que hacer lo que cualquier buen futuro espía haría, y eso sería ir, de hecho, a Rusia y estudiar en una escuela de idiomas allá. ¿Y a dónde podría yo ir? Pues en medio de Siberia, por supuesto. Así es que esto es lo que tú tienes que saber, que ya que llegas tú a Moscú, que está al final, los estudiantes, por la Guerra Fría, los estudiantes no podían volar más allá. Así es que tuve que tomar un tren que me llevó casi una semana para llegar a mi escuela. Y esto es lo que tienes que saber acerca de Rusia. A principios de los 90, era como el viejo oeste. No había ley. Yo me subí a ese tren como una muchacha de 18 años. No había celulares, era muy pronto para eso. No tenía ni idea qué esperar. Me subí a ese tren y pasé toda una semana, y hasta el día de hoy, nunca me sentí más asustada. Nunca me había sentido tan sola en mi vida. No había una regadera, solamente un bañito comunal, donde podías yo bajarle la palanca y podías ver a dónde se iba, y solamente orabas que no te fueras a caer ahí. Había soldados rusos borrachos a mi puerta toda la noche tratando de entrar, porque sabían que había una muchacha de 18 años estaba ahí. Pero también fue en ese tren donde entregué totalmente mi vida a Jesús. Bueno, a mí me bautizaron a los 10 años, pero por primera vez en mi vida no solo quería conocer al Señor, yo necesitaba un Salvador. Yo escuchaba la música de alabanza, lloré un océano de lágrimas, leí mi Biblia y también puse en mi maleta, que ni siquiera sé por qué llegó ahí, había un libro de Max Lucado llamado 6 Hours, donde por primera vez en mi vida, a 18 años de edad, pude comprender completamente mi necesidad que tenía por la gracia salvadora de Jesús. ¿Puedo hacer esto más personal por un momento para todas nosotras? Como mis propios padres, algunos de ustedes han protegido amorosamente cada minuto de la vida de sus hijos. Has arreglado sus problemas, los proteges de los rigores de la vida que has experimentado, los traes a la iglesia y tratas de hacer todas las cosas correctas. Sin embargo, no parece que estén interesados en conocer al Señor. Pudiera sugerir que no conocen al Señor, porque así como yo, de hecho, no necesitan al Señor, no necesitan un Salvador, porque inadvertidamente tú has estado llenando ese vacío. Los amamos tanto a nuestros hijos, ¿verdad? Que yo pienso que a veces, sin saberlo, estamos nosotros convirtiéndonos en sus salvadores y los estamos protegiendo del mundo. Y esto es algo que yo pienso todo el tiempo con mis propias hijas. ¿Dónde las debería de dejar fallar en vez de rescatarlas? ¿En dónde estoy inadvertidamente convirtiéndome en su salvador y les estoy robando la oportunidad de conocer uno? Mira, el hecho de que mis papás me hayan mandado a medio de Siberia para experimentar la gracia salvadora de Jesús. Probablemente nosotros no necesitamos mandar a nuestros adolescentes a Siberia. Sin embargo, nosotros tenemos 3 y hay días, híjola,
Aquí está el poder que tiene el tiempo que pasa en Rusia. Llegué a casa 3 meses después con una identidad nueva y me di cuenta de que Dios tenía un plan para mi vida y requería que yo creciera en la persona que Él intentaba que yo fuera. Los detalles de lo que yo me iba a convertir, todo eso se pasó a segundo plano. Ni siquiera pensé en ser espía desde ese viaje en tren. Sin embargo, siendo la pastora de ustedes, solamente les puedo decir que tal vez me llamen en cualquier momento. Cuando yo regresé de Rusia, me salí de NU, fui al colegio bíblico, estaba apasionada de seguir a Dios. Yo sabía que radicalmente quería cambiar mi vida porque había encontrado una nueva libertad y encontré mi identidad. Y lo más importante en el paso de encontrar la identidad es aceptar la necesidad que tienes de un Salvador, porque en nuestra propia fuerza buscamos nuestra identidad en otras cosas, en personas, deportes, sexualidad, imágenes, riquezas, el estar pasando las pantallas de las redes sociales, TikTok y hasta nuestro pasado. Pero fuera de Jesús, no importa lo que encontremos, eso siempre va a romperse. Y ahí es donde entra el pecado y destruye nuestra idea de identidad. Y empezamos a ver a todas esas otras cosas que definen quién somos. Yo escuché alguna vez, el diablo sabe tu nombre, pero te llama por tu pecado. Jesús conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre. Cuando te ves en el espejo, ¿qué es lo que ves? Segunda de Corintios 5 dice, porque Dios hizo a Cristo, quien nunca pecó, para hacer la ofrenda por nuestros pecados, para que pudiéramos ser justificados delante de Dios. Tal vez te sientas definido por tu fracaso y te preguntas si Dios pudiera realmente amarte. La promesa del Evangelio es que absolutamente lo hace. Y esto es lo que dice esa promesa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Estás exhausto? ¿Tratando de encontrar tu identidad en cualquier cosa que no sea Jesús? Mi vida, mi historia, es de que Jesús ha sellado tu identidad y la mía cuando pagó el precio por nosotras con su vida. Y tal como yo descubrí en ese viaje en tren, nunca encontrarás tu identidad hasta que aceptes tu necesidad de un Salvador. Para algunos de ustedes el día de hoy, este es tu momento. Este es el momento que necesitas para declarar lo que el mundo te está ofreciendo, saber que no es suficiente, pero que Jesús sí lo es. Después de graduarme en la Universidad Bíblica y casarme con el mayor regalo de Dios para mí, Ashley y yo, comenzamos nuestra vida en una compañía tecnológica. Eso fue tan bueno para nosotros. Nos enseñaron acerca del liderazgo y trabajábamos muchísimo. Por los siguientes 10 años subí la escalera, encontré mi nicho en un mar de ingenieros despiadados y me encantaba trabajar. Pero a pesar de que había encontrado mi identidad, el éxito se convirtió como arena movediza. Rápidamente me alejaba de él. Volví a ver mis logros como mi valor. Perdí la vista de quién me estaba convirtiendo en el Señor. Tuvimos bebés. Continué profundizando en mi carrera y estaba tratando de naufragar en cualquier otra área de mi vida, incluyendo mi fe. Estaba palomeando todas las cajitas, pero apenas manteniendo mi cabeza por encima de las arenas movedizas. ¿Alguien más se puede relacionar con eso? Verás, sabía dónde encontrar mi identidad, pero no tenía ni idea de cómo mantener mi identidad centrada en Jesús. En el 2007, Ashley y yo sentimos el llamado de que él debería de pasar el resto de su vida trabajando en la iglesia local. Pero un año después se volvió muy claro de que no podíamos sostener ya ese ritmo con los niños pequeños, el matrimonio, el ministerio y un trabajo que era de mucha presión. Así es que decidimos juntos
que yo debería de dejar mi trabajo. Y recuerdo vívidamente esa primera mañana como dama de casa. Limpié la casa, jugué con los niños, preparé la cena y hasta miré las noticias. Y luego miré el reloj y eran las 9:30 de la mañana. Y yo me miré alrededor y eso es donde empezó el quebrantamiento. Yo le pedí al Señor, ¿ahora qué se supone que debo hacer? Y durante los siguientes 2 años, muy transparentemente, yo batallé, amaba a mis hijas, pero estaba batallando, estaba afligida por mi vida antigua, mi independencia. Algunos de ustedes han hecho esa transición para ser amas de casa y tienen tanta paz con eso y me encanta, pero para mí no fue así. Yo me sentía completamente perdida en un mar de lo que parecían las amas de casa perfectas. Y yo le pedía a Dios, ¿por qué estoy aquí? ¿Y cuál es mi propósito? Y me tomó 2 años antes de que mi corazón estuviera realmente listo para la respuesta. A través de tanta oración, me dijo a mi corazón, Jamie Woolridge, porque cuando el Señor me habla a mí, usa mi nombre y mi apellido, no sé por qué, pero lo hace. Jamie Woolridge, tu vida no se trata de ti, tu vida se trata de mí a través de ti. Y me di cuenta en ese momento, lo tenía al revés todo este tiempo. Me di cuenta de que mi identidad no estaba hecha solo para mí. Dios quería que yo encontrara libertad para vivir como Él me creó para vivir, no para mi propósito, sino para el suyo. Y me di cuenta en ese momento de que no importaba si yo era una mamá trabajadora o no. No era un problema acerca de quedarse en casa o de madre trabajadora. Fui llamada a aceptar que Dios me creó a mí a propósito, para su propósito. En Marcos 10:45 nos dice, ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y eso es lo que me llegó. Jesús entregó su vida. Era hora de que yo empezara a dar mi vida. Y en Marcos 8 dijo, quien quiera salvar su vida la va a perder y quien pierda su vida por mí y por el evangelio la va a salvar. Por los primeros 30 años yo viví para mí misma. Todo lo que sabía era que yo iba a pasar el resto de mi vida dando mi vida. Empecé a preguntarme, ¿qué si mis interacciones con la gente no fueran para probar nada o para compartir lo que yo sé? ¿Cuál es mi motivación cuando interactúo con la gente? Si fuera ofrecer mi vida, mis habilidades y mi historia. Es como un lugar para que las personas puedan crecer y ver al Señor. ¿Qué tal si cada interacción que tenemos es una oportunidad para agregar valor a la vida de alguien más fuera de nuestra propia vida? Y que si ese es el cambio en la perspectiva que tiene el mundo de nosotros, donde vayamos, a quien quiera que conozcamos. Con cada persona con la que interactuamos es una oportunidad para bendecir, motivar y simplemente dar nuestras vidas. Ya sea que yo estoy en un centro de conferencia, en un salón, en un cuarto de hospital o en mi sala. Todos los días. Mira, lo que aprendí es mantener nuestra identidad centrada en Cristo. La Escritura, tenemos que perder nuestra vida para encontrarla. Y más o menos en ese mismo tiempo había un par de pastores, de estudiantes, me acorralaron cuando llegué a CCV y me preguntaron que considerara si quería ser coach de estudiantes. Yo tenía una niña de 2 años y un bebé. ¿Qué tengo yo para enseñarle a los niños de secundaria? Ni tenía tiempo para influenciar la vida de los niños de alguien más. Estaba yo ocupada criando a los míos. Pero conforme yo oré
Dios me recordó que yo fui llamada para vaciar la copa que Jesús ha llenado en mí. Y tan inadecuada como yo me sentía, yo siempre dije sí. Y simplemente me presenté. Así es que cada sábado, desde entonces, por los últimos 13 años, llego al servicio de estudiantes de CCV y doy parte de mi vida. Y honestamente, hay días en los que no hay mucho que quede para dar, pero yo continúo simplemente presentándome. Y es el mejor sí que yo he dado en los últimos 13 años. Me ha hecho una mujer mamá por seguro. ¿Quieren saber un secreto? Yo he podido practicar en todos sus adolescentes antes de que yo tuviera adolescentes. He podido intersectar con tantas muchachas de 13 años en momentos críticos de su vida y reforzar quién dice Dios que son. Antes de que los podamos mandar a los estudiantes de preparatoria. ¿Por qué estoy tan apasionada de servir en CCV? Porque dar tu vida es el secreto para mantener tu identidad, porque simplemente como vivió Jesús. En Romanos 8 en el mensaje dice, pero si Dios mismo ha tomado residencia en tu vida, difícilmente puedes estar pensando más en ti mismo que en Él. Pero para ti que los recibes quien Él habita, aunque todavía experimenta todas las limitaciones del pecado, tú mismo experimentas la vida en los términos de Dios. En Romanos 8 me dice, la obediencia es mi responsabilidad. El resultado y mi futuro es simplemente Dios. Aquí es el riesgo. Cuando nosotros mantenemos nuestra identidad para nosotros mismos en nuestras vidas y permitimos que nuestras emociones definan quiénes somos, nuestra identidad va a venir de nuestras calificaciones, nuestras carreras, cheque, casa, apariencia, peso, pasado, errores, el comportamiento de nuestros hijos y sus logros y tus gustos de las redes sociales. Y si eso no lo define, permitirás que tus amigos o el estado de tu relación determine tu identidad. Vivirás para la aprobación de los demás, comparándote constantemente y sentirte que no has ganado, pero Dios nos ha mostrado que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para encontrar nuestra identidad en Él y para mantener nuestra identidad centrada en Cristo. Estoy convencida que necesitamos perder nuestra vida para encontrarla. Si pudiera escribir una carta para mi yo más joven, simplemente diría, el Espíritu Santo está vivo en ti. Deja de creer la mentira de que tú no eres lo suficiente, porque yo creo con todo lo que yo tengo, con todo mi ser, que Dios nos ha llamado para un propósito más grande que los nuestros. Y para encontrar ese propósito tenemos que crecer al descubrir quién Dios nos ha llamado a ser. ¿Y cómo hacemos eso? Primero, tenemos que confiar cómo es que Dios nos ve. Y porque nosotros creemos en la Escritura, en el Evangelio, es nuestra fuente para la verdad. Nosotros confiamos en que Dios nos ve como amadas, hermosas, aceptadas, capaces, talentosas, fuertes, importantes, valientes, elegidas y lo más importante, perdonadas. Y una vez que estamos seguros de cómo Dios nos ve, es cuando podemos comenzar a permitir que Dios nos transforme en quien Él nos ha llamado a ser. Algunos de ustedes no han hecho esa conexión aún. Y es por eso que están atorados creyendo en una identidad falsa de la que Jesús ya te ha sacado. Tienes que confiar en cómo nos ve Dios para que puedas creer en quién Dios te ha llamado a ser. Y ya que nosotros confiamos en quien Dios dice que somos, entonces ya podemos tomar pasos en crecimiento. Y no estoy hablando de pasitos de niño, de bebé. Estoy hablando de pasos gigantes, diciendo sí, a dar la plática del 10 de mayo, voy a matar a mi esposo en la noche, tal vez. Porque aquí está lo que he aprendido. Mi crecimiento y mi comodidad no pueden coexistir. Tengo que aprender y perseguir, porque la comodidad es el enemigo del progreso.
Todos estos libros de autoayuda no van a comparar con la transformación que Jesús ofrece cuando yo simplemente confío en quien dice Él que yo soy y descubro cómo dice que yo voy a crecer. Hace como una década, cuando yo realmente empecé a abrazar ese concepto de crecimiento, yo empecé preguntando dolorosamente al Señor, ¿qué tipo de persona me estoy convirtiendo en ti? Desde tu palabra, ¿quién quieres que yo sea? Porque lo que yo he logrado simplemente es lo que tú eres en mí. En Colosenses 3:10 dice, vístanse de su nueva naturaleza y renuévanse a medida que aprenden a conocer a su Creador y llegar a ser como Él. Escucha, estoy tan motivada por los objetivos como cualquiera. Pero para mí, la gran pregunta que estoy haciendo no es, Señor, ¿qué debería de hacer? No. Es, Señor, ¿en quién me convertiré? Porque yo pienso, porque yo me estoy convirtiendo, yo sé que me estoy convirtiendo en la persona que Dios quiere que me convierta y estoy alineada con lo que Él quiere que yo haga. Todas las decisiones en mi vida, de hecho, se convierten en frutos en vez de otra cosa que tengo que hacer o cosas que tengo que estresarme, algo que tengo que lograr o hasta una publicación que deba yo hacer en las redes sociales. Creo que es una pregunta tan importante. Yo estaba acostada en la cama con mi adolescente, estábamos hablando de la vida y amigos y cosas ordinarias de las que se preocupan los adolescentes y le pregunté, le dije, Ava, ¿quién quieres ser? Y tuve que aclarar, no lo que tú crees que quieres hacer, porque eso es lo que exige la cultura, pero ¿quién crees que el Señor quiere que te conviertas? E inmediatamente se puso su cobija por encima de la cabeza. Y ella me dijo, ay, odio cuando me preguntas eso. Y yo le dije, ¿por qué? Y ella dijo, porque es difícil y me da miedo, me asusta. Y yo le dije, así es como lo sabes, probablemente sea algo que valga la pena orar y pensar. Lentamente, mi Ava se bajó su cobija, así es que solamente podía ver sus grandes ojos azules. Y me dijo, mamá, yo creo que el Señor está pidiendo que yo sea valiente. Y le dije, ¿en serio? ¿Por qué crees que el Señor está pidiendo que seas valiente? Y ella me dijo, porque si yo no soy valiente, ¿cómo voy a poder compartir la esperanza de Jesús con alguien? Así es que diariamente nuestra Ava está dando pasos de valentía porque el Señor le está pidiendo sencillamente que sea valiente. Le estamos permitiendo que cosas difíciles lleguen a su vida para que practique quien Dios la ha llamado a ser. Y eso es ser valiente. Y lo que yo no sé es que ya que ella ha dado pasos para ser valiente, el Señor la moverá a otra cosa. ¿Quién te está llamando Dios a ser? Y tú muy bien quisieras subirte esa cobija por encima de la cabeza, ¿verdad? Y decir, no quiero, es difícil y me da miedo, me asusta. Yo siempre respondería que es simplemente como sabes que probablemente vale la pena orar y pensar. En este mundo instantáneo, me encantaría decirte que el Señor te llamará a algo grande mañana. Pero de mi experiencia lo que yo pienso es que el Señor te está llamando a ser obediente el día de hoy. Y recuerda, Dios puede hacer algo grande en tu vida mañana. No lo puede hacer hasta que tú encuentres su identidad en Él el día de hoy.
Cuando miras al espejo, ¿a quién ves? Dios te ha dado todo lo que necesitas para encontrar tu identidad en Él. Para mantener tu identidad centrada en Cristo, estoy convencida que necesitamos perder nuestra vida para poder salvarla. ¿Permitirías a Dios a que te haga crecer conforme tú tomas pasos y descubres quién te ha llamado a convertirte? Amen. If you feel led, would you stand with us and worship? Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Freed at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me, 'cause I'm a child of God, yes I am. That is who you are when you find yourself hidden in Christ. You have a new identity, a new name. You are accepted, loved, forgiven. You have a place in God's home. So let's sing that out with confidence today. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. One more time. I am chosen, yes, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. No, I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there is a place for you, 'cause I'm a child of God, yes I am. Amen. ¿Puedes orar conmigo? Padre, esta noche yo sé, así igual como mi historia, por la primera vez hay personas mirando que van a
proclamar una identidad nueva que solo se encuentra en ti. Los pudieras cuidar y amar y ponerles un fuego en ellos que no se puede extinguir. Dios, te amamos y te damos gracias por lo que tú ya has hecho en nuestras vidas y el precio que has pagado por nuestra salvación. Te damos gracias por eso. Estamos agradecidos. Te damos gracias, Señor, por toda la bondad que tú eres y que tú no cambias aun cuando nosotros sí. Te damos gracias por esta iglesia y que su fundamento es tu palabra y tu verdad. Te amamos. Te damos gracias por este fin de semana para celebrar todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes para nosotros, nuestro futuro. Te amamos y es en tu nombre precioso que oramos. Amén. Feliz Día de las Madres.